Reddit pregunta: ¿cuál fue la sensación más aterradora de "tenemos que irnos ya" que hayas sentido? Salí de un bar con dos amigos hace muchos años. Ellos estaban muy borrachos, prácticamente desconectados de lo que pasaba a su alrededor. Yo también había bebido bastante, pero todavía conservaba cierta conciencia de lo que ocurría. Justo al salir nos cruzamos con dos hombres enormes caminando en dirección contraria por la acera. No sé por qué, pero sentí una incomodidad inmediata, una especie de alarma difícil de explicar incluso hoy. Me di la vuelta y vi que ellos ya se habían detenido. Nos estaban mirando fijamente. Sin pensarlo demasiado, les grité a mis amigos e inventé una excusa rápido, diciendo que había olvidado algo dentro del bar. Volvimos a entrar y los convencí de quedarnos ahí unos minutos más. A la mañana siguiente salió una noticia. Un hombre había sido brutalmente apuñalado y asaltado cerca de un bar a unas calles de allí. Más tarde vi una foto de los sospechosos y reconocí a esos dos hombres grandes. Con el tiempo, esa experiencia me recordó otra situación similar de mi primer año en la universidad. Había un sendero en una zona pantanosa de cipreses, alrededor del campus, que una amiga y yo queríamos explorar. Decidimos ir después de su clase y de mi entrenamiento deportivo, que terminaban casi al mismo tiempo. Como los días ya se estaban haciendo más cortos, el bosque tenía sombras largas incluso alrededor de las 6 de la tarde. El sendero era como una abertura estrecha entre los árboles, bastante cerrado y silencioso. Avanzamos unos 100 metros cuando notamos movimientos a unos 50 metros delante, cerca de un árbol. Parecía la figura de una persona saliendo detrás del tronco. En ese instante sentimos un escalofrío inmediato. No lo pensamos dos veces. Dimos la vuelta y salimos corriendo de regreso a la entrada. 2 días después, las noticias locales informaron que un estudiante había estado atacando a mujeres en ese mismo sendero. He tenido varios momentos en mi vida de ese tipo de "y sí" difíciles de olvidar. Uno ocurrió en la escuela secundaria, cuando corría cross country. No era especialmente disciplinado, así que casi siempre me quedaba regasado en las prácticas. Un día, un coche me cerró el paso en una esquina y el conductor me lanzó una mirada muy extraña, fija e incómoda. No parecía solo agresividad vial, era otra cosa. Unos 15 minutos después lo vi estacionado más adelante en la carretera, fuera del coche, como si me estuviera esperando. La única forma de que estuviera allí era haber dado una vuelta para alcanzarme. Empezó a caminar hacia mí. Yo crucé la calle y él también cruzó. Cuando estábamos a apenas unos metros, dejé de dudar, aceleré el paso y terminé alejándome rápidamente. Él gritó algo sobre que en el futuro debería quedarme con mi grupo. Hasta hoy, no sé si fue alguien intentando asustarme o si realmente había algo detrás. Otra situación ocurrió en la ciudad, cuando iba camino a encontrarme con unos amigos en un bar. Un par de hombres caminaban detrás de mí. Al principio no le di importancia, pero esa sensación incómoda volvió. Llevábamos la misma ruta durante demasiado tiempo, así que cambié de dirección para ver si era coincidencia. Ellos me siguieron. Aceleré el paso. Ellos también. Cuando ya estaba cerca del bar, me asusté lo suficiente como para empezar a correr. No volví a verlos después. Otro recuerdo parecido me lleva a mi primer año en la universidad, cuando volví a mi residencia después de salir con amigos. En un punto tenía que elegir entre dos rutas, una más rápida que pasaba por una gasolinera abierta 24 horas y la otra un poco más larga. Algo me hizo evitar cruzar hacia la gasolinera. No vi nada evidente, pero simplemente no me sentí cómodo. Seguí por la otra ruta. Al llegar a la entrada de los dormitorios me quedé hablando con el guardia de seguridad, como solía hacer. En ese momento escuchamos gente corriendo. Eran estudiantes que venían detrás de mí. Habían pasado por la gasolinera y fueron atacados por un grupo de personas. A uno de ellos le golpearon con un ladrillo en la cara. Pensándolo después, no había señales obvias de peligro en ese momento, pero mi percepción claramente captó algo que no supe explicar entonces. Cuando mi mamá era joven, su compañera de cuarto se fue por unos días de viaje. Eran los 50, así que las llamadas telefónicas no eran lo normal cuando la gente viajaba.
Una de esas noches apareció un tipo y dijo que era amigo de la compañera de cuarto, a quien él conocía por su nombre. Mi mamá le dijo que ella estaba afuera por unos días. Él se decepcionó porque quería ponerse al día con la compañera de cuarto sobre la cena y «Hey, ¿te gustaría que te acompañe?», dijo. Parecía buena onda, así que se fueron a cenar. Cuando volvieron al departamento, él entró y estuvieron charlando un rato. Mi mamá empezó a sentirse medio mal, fue al baño y casi de inmediato empezó a vomitar cosas negras. No había comido nada negro, pero el vómito sí era negro. Fue también en ese momento cuando a mi mamá le hizo clic el instinto en el estómago y se quedó en el baño hasta que ya no oyó nada. Y sí, cuando salió, él ya no estaba. Una amiga de ella le dijo que le habían puesto sustancia con Spanish Flea. Además, cuando la compañera de cuarto volvió, no tenía idea de quién era ese tipo y ni siquiera había escuchado de él. Nunca averiguaron quién era ni cómo se enteró del nombre de la compañera de cuarto. Rápido hacia 1997, mi cumpleaños. Un montón de gente salimos, todos comprándome tragos toda la noche, nomás poniéndomelos en la mano sin que yo supiera quién me daba cada bebida. Terminé en baño de mujeres vomitando cosas negras. Por suerte, mi mejor amiga estaba conmigo, me cuidó y logró sacarme de ahí a la fuerza. En fin, yo no tomo en público ni con gente con la que no conozco. No deberíamos tener que preocuparnos, pero aquí estamos, ¿con qué preocuparnos? Éramos un grupo de adolescentes imprudentes que decidió hacer esquí de travesía por una sección congelada de Georgian Bay hasta una pequeña isla para preparar algo de comida y pasar el día. Al principio parecía una gran idea. Sin embargo, hacia el mediodía el sol comenzó a salir con más fuerza y las temperaturas siguieron aumentando. Poco a poco, empezamos a escuchar cómo el hielo crujía y se agrietaba bajo nuestros pies. Fue entonces cuando tuve una sensación muy clara e inquietante: teníamos que regresar de inmediato. Empezamos el camino de vuelta cruzando nuevamente la bahía congelada. Mientras avanzábamos, podíamos ver el agua moviéndose justo debajo del hielo. Cada paso hacía que mi corazón se acelerara un poco más. Por suerte, todos llegamos sanos y salvos a tierra firme. Aún así, nunca me había sentido tan aterrado en toda mi vida. No sabíamos absolutamente nada sobre el grosor real del hielo, ni sobre qué tan seguro era cruzarlo. Tampoco habíamos comentado nuestros planes con ningún adulto. Mirándolo en retrospectiva, fue una decisión increíblemente irresponsable. Tuve una sensación similar años después, mientras evacuaba durante el huracán Katrina. Estaba atrapado en un tráfico completamente detenido sobre un tramo bajo y plano del puente de la Interestatal 10. Miré hacia abajo y vi que la marejada ciclónica ya había elevado el nivel del agua hasta quedar apenas unos metros por debajo de la estructura. En ese instante comprendí algo aterrador. Si una ola especialmente grande golpeaba el puente, existía la posibilidad de que desplazara las enormes losas de concreto que lo sostenían. Todos logramos cruzar y salir de allí a salvo, pero cuando la tormenta impactó con toda su fuerza, eso fue exactamente lo que ocurrió. Varias secciones de la autopista fueron arrancadas de su lugar y terminaron colapsando debido a la fuerza del agua. Otra experiencia parecida me ocurrió durante una visita a una pequeña isla a la que solo se puede acceder caminando cuando baja la marea. Creo que se llama Worms Head, en el sur de Gales. Llegamos sin problemas y pasamos varias horas explorando la zona. El problema fue que nos entretuvimos demasiado. Cuando decidimos regresar, la luz del día ya estaba desapareciendo y la marea comenzaba a subir. Al principio no parecía algo grave, pero el agua avanzó mucho más rápido de lo que esperábamos. Terminamos regresando casi a oscuras, utilizando linternas y caminando con el agua cerca de las rodillas. En algunos puntos, las corrientes comenzaban a sentirse cada vez más fuertes. Recuerdo pensar que una sola corriente intensa podría habernos arrastrado mar adentro en plena oscuridad y nadie habría sabido exactamente dónde buscarnos. Estoy seguro de que no soy la única persona que ha cometido ese error. Había señales de advertencia a lo largo del recorrido, pero aún así subestimamos por completo la velocidad con la que cambian las mareas. Lo más inquietante es que estábamos completamente solos. A veces, las situaciones más peligrosas no parecen amenazantes al principio. Son esos momentos en los que todo parece normal hasta que, de repente, te das cuenta de que la ventana para escapar se está cerrando mucho más rápido de lo que imaginabas. Estaba manejando con mi mamá por una calle completamente vacía en Seattle durante la noche. Bajé la velocidad al acercarnos a un callejón para girar.
De la nada, se escuchó un pop fuerte y el parabrisas explotó parcialmente. Mi mamá intentó bajarse del coche para ver qué había pasado, pero yo cerré las puertas con seguro de inmediato y aceleré para salir de la zona lo más rápido posible. Cuando regresamos a nuestro Airbnb, revisé el tablero y ahí estaba, una bala de 9 milímetros incrustada en el interior del vehículo, justo en el área del parabrisas. Si no se hubiera atascado ahí, probablemente me habría impactado en el hombro. La policía encontró casquillos en el callejón, pero nunca pudieron explicar por qué no dispararon ni identificar una causa clara. Esa misma noche, además, se reportaron varios tiroteos aleatorios en distintas partes de la ciudad. Simplemente fue una de esas situaciones en las que no hay explicación lógica. La vida a veces es así de impredecible. Mi hermano fallecido tenía una historia aún más surrealista sobre Seattle. Él y su mejor amigo estaban haciendo un viaje por la costa del Pacífico. Somos de Alberta, durante unas 3 semanas, y al inicio del recorrido se desviaron a Seattle. Su amigo quería quedarse a dormir en el carro, pero mi hermano, que siempre fue muy sociable, decidió salir a caminar por la ciudad. Se encontró con un grupo de chicos, conectaron bien de inmediato y lo invitaron a seguir la noche con ellos en otro bar. Se subió al coche con ellos sin pensar mucho en ello. En un momento, el conductor dijo que tenía que hacer una parada. Se estacionaron frente a una casa. 2 de los chicos se bajaron, se pusieron capuchas, sacaron armas de fuego y entraron corriendo a la vivienda. Volvieron apenas un par de minutos después y el conductor arrancó a toda velocidad. Mi hermano, que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, simplemente intentó mantener la calma y actuar como si todo fuera normal. No quería provocar nada ni llamar la atención. Al final, terminaron en otro bar. En cuanto tuvo una oportunidad, mi hermano se separó del grupo. Volvió al lugar donde su amigo estaba durmiendo en el coche, lo despertó y le dijo, en pocas palabras, que tenían que irse de ahí de inmediato. Siempre contaba esa historia con una mezcla extraña de humor y shock, como si todavía no pudiera creer lo que había vivido. Me alegra que no le pasara nada a él, y también que tú hayas salido bien en la situación. Hay experiencias que simplemente te hacen ver lo impredecible que puede ser todo. Me pusieron bajo sustancias siendo hombre. Andaba estorbando en casa de un amigo hasta que me acomodaron y le pregunté si recomendaba algún lugar para ir a tomar. Me mandó a la Q. Entré, me tomé una ginebra con tónico y luego pedí otra. Le di un sorbo a la tercera y algo estaba mal. Esto no es borrachera de 3 tragos. Esto es borrachera bien borracha. Me fui yendo, tambaleándome. Caminé la milla o por ahí de vuelta a su casa y alcancé a entrar. Me pegué contra la pared y me deslicé. Me desperté en la mañana y mi compa estaba confundido porque yo casi ni había desaparecido y llegué a casa hecho polvo. Después de una breve conversación me dijo, seguro te echaron del techo. ¿Eh? Luego siguió explicando que la gente se ha estado llevando la del techo en el bar al que me mandó, para que no se defendieran cuando lo asaltan. Cuando pregunté por qué me mandó ahí sabiendo eso, me dijo, se me pasó antes de que te fueras. Después agarré mi celular y grité, en plan cómico, que pudo haberme mandado un mensaje. Se dio una caladita de bong y soltó un quejido. Esa habría sido buena idea. Descansa en paz, Dirty Moustache. Te voy a extrañar, hermano. Paramédico en la escena de una llamada de un hombre que tenía una herida en la cabeza en su casa. No sabía quién era, ni a dónde había ido el tipo. Seguía rogándole a mi compañero de trabajo que dejara la escena conmigo y con el paciente porque tenía un mal presentimiento. Los oficiales terminaron sin registrar el lugar hasta que decidí llevar a la familia y salir. El atacante estaba en el closet con un arma cargada todo el tiempo, a no más de 15 pies de nosotros. La herida en la cabeza del paciente era un disparo. Me enteré de que un tipo con el que yo era amiga desde hacía 10 años hizo esto. Una conocida cercana en común nos contó cuando yo fui a visitarla años después. Resulta que después de que yo dejé de hablarle a ese tipo y me mudé, el tipo que también era su roommate le ponía cosas en las bebidas y ella al día siguiente tenía un dolor de cabeza horrible y no se acordaba de mucho después de tomar. En una de las veces que ella se despertó con él encima, se asustó y lo corrió de su cuarto, y luego se puso a hacer planes para salir del contrato de renta y se fue.
Un año o algo así después fue a una fiesta con otra chica para pasar la noche y el tipo estaba ahí. Ella no pensó que pudiera pasar algo, creyendo que había cambiado, y además estaba con sus otras 2 amigas y él, así que tomó solo un poquito. Ese poquito fue suficiente y terminó en una situación de la que le hablaron al día siguiente unas de las personas que no había tomado casi nada, y quedó súper avergonzada. Cortó contacto con un montón de gente, salvo con unas cuantas, y escuchó que ese tipo terminó transitando y cambiando su nombre para evitarse problemas. ¿Dónde están ahora? Ni idea, pero tienen historial de cosas bien feas. Mis amigas están bien y poco a poco está reconstruyendo su vida todavía. En serio, tienes que estar bien alerta con algunas personas, SMH. Incendio Woolsey, 2018. A las 5:30 de la tarde ya había empacado nuestras pertenencias más importantes y objetos de valor en el SUV. Para las 7:30, el aire estaba cargado de humo espeso y el viento soplaba con una fuerza aterradora, como si un enorme ventilador estuviera empujando las llamas directamente hacia nuestra zona. Decidimos evacuar a las 7:45. La orden oficial de evacuación no llegó hasta las 2 de la madrugada. Para entonces, muchas personas apenas estaban empezando a empacar apresuradamente y a subir a sus vehículos. Las carreteras se convirtieron en un caos absoluto, largas filas de automóviles atrapados en el tráfico mientras el incendio avanzaba peligrosamente cerca. En algunos puntos, parecía que el fuego estaba por todas partes. Nosotros ya estábamos a salvo en un hotel ubicado a unos 43 kilómetros de distancia. Sin embargo, mi teléfono no dejó de sonar ni de recibir alertas durante toda la noche. Fue, sin duda, la noche más aterradora de nuestras vidas. Aún así, logramos evitar que nuestros hijos pequeños vivieran el trauma de una evacuación de último minuto, algo que lamentablemente muchas otras familias sí tuvieron que experimentar. Algo parecido ocurrió con mi familia años atrás, aunque en nuestro caso no fue un incendio, sino una inundación devastadora. Después de pasar todo el día preparándonos para la llegada de un huracán y empacando porque se esperaba una crecida importante del río, mis padres salieron al patio trasero cerca de las 11:30 de la noche para asegurar algunas cosas que aún habían quedado afuera. Vivíamos en una casa frente al río y fue entonces cuando se dieron cuenta de que el agua estaba subiendo mucho antes de lo previsto y mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Entraron corriendo y comenzaron a reunir todo lo indispensable. En cuestión de minutos nos subieron a los vehículos. Yo era apenas un bebé, mi hermano era todavía un niño pequeño y mi abuela había estado bebiendo demasiado como para conducir bajo aquella lluvia torrencial. Mis padres tuvieron que coordinar una auténtica operación de emergencia entre 3 vehículos distintos mientras esperaban ayuda. Finalmente, mis abuelos paternos llegaron y consiguieron otro conductor para poder sacar a todos de allí. Abandonaron la ciudad en plena oscuridad formando una pequeña caravana, mi padre conducía su vehículo, mi madre manejaba el suyo conmigo, mi hermano y mi abuela a bordo. Mi abuelo iba en su automóvil y mi abuela paterna conducía el coche de mi abuela materna. Cuando amaneció, descubrimos lo cerca que habíamos estado del desastre. El mismo puente que habíamos cruzado durante la noche para escapar ya estaba cerrado debido a la inundación. De hecho, todos los puentes de la zona habían quedado intransitables. La ciudad quedó literalmente dividida en 2, y para ir de un lado al otro era necesario conducir varias horas por rutas alternativas. Nuestra casa terminó completamente sumergida. El agua alcanzó el techo y la estructura original no pudo salvarse. Después de todo aquello, mis padres tuvieron que reconstruirla desde cero, esta vez elevándola sobre pilotes para protegerla de futuras inundaciones. Fue una de esas situaciones en las que unas pocas horas de diferencia marcaron la distancia entre escapar a tiempo o quedar atrapados. En pleno día, mientras manejaba rumbo a Nueva Orleans, me detuve en algún punto de Alabama para usar el baño en una gasolinera. La mujer detrás del mostrador nos miró, a mi novio y a mí, y nos dijo algo que me dejó helado. Este lugar no es seguro para ustedes. No dio más explicación. Simplemente nos indicó, de forma bastante directa, que siguiéramos nuestro camino y encontráramos otra salida. Tiempo después, a mediados de los 90, un grupo de amigos míos, un grupo de Ghost bastante alternativos, viajaba desde Washington, D.C. hasta Nueva Orleans. En Alabama los detuvo un policía estatal por exceso de velocidad. Según les dijo, tuvieron suerte de que lo detuviera él y no un policía del condado, porque a eso no les cae bien persona como ustedes por aquí. Me contaron esa historia cuando yo estaba planeando mi propio viaje de Maryland a Nueva Orleans al año siguiente. Después de escuchar eso, nos aseguramos de conducir con mucho cuidado,
evitando cualquier tipo de exceso de velocidad durante todo el trayecto, tanto de ida como de vuelta. En otro viaje me pasó algo inquietantemente similar en Alabama, de camino a Panhandle, de Florida. Iba en coche con un par de amigos cuando nos detuvieron en una gasolinera donde había otros vehículos y algunas personas dispersas alrededor. Al principio parecía un lugar normal, incluso tranquilo. Pero en cuanto nos bajamos del coche, notamos algo extraño. Varias personas nos estaban observando en silencio. Cuando mi amigo abrió la puerta, un hombre se acercó rápidamente, la sujetó y nos dijo de forma tajante: "Ustedes necesitan irse de aquí, ahora mismo". No discutimos. Nos fuimos inmediatamente. No sé exactamente qué estaba pasando en esos lugares, pero la sensación era clara. No éramos bienvenidos. En ese viaje éramos personas que, en teoría, no llamaban la atención por nuestra apariencia o contexto. Aún así, la situación nos dejó una impresión difícil de olvidar. A veces, más que entenderlo racionalmente, simplemente sabes cuando algo no está bien, incluso si no puedes explicar exactamente por qué. Esto fue hace ya algunos años, como a finales de los 90, quizá a principios de los 2000. Yo andaba con una amiga cercana que casualmente era una rubia bastante linda, de 1,57 m. Yo soy un tipo de 1,90 m. No te pongas raro, nunca hemos sido más que amigos cercanos desde hace más de 30 años. El tipo en el club estaba coqueteándole o ligándola todo el tiempo, y al minuto siguiente empezó a actuar súper borracha, con solo una copa y media. Le mandé un mensaje a su hermano para que viniera a sacarnos de ahí, y el tipo nos siguió afuera, y empezó a convencer a otra gente afuera del club de que era su amigo, y que yo le había puesto algo a su bebida. La gente ya empezaba a tragarse su cuento, y mi amiga, para ese punto, ya estaba bien hecha fuera del lugar. El hermano de ella digamos que su forma de ganarse la vida no estaba en el sistema de impuestos, y no se dejaba andar. Apareció con uno de sus amigos, justo cuando la gente intentaba separarnos a mi amiga y a mí. Yo no soy pequeño, así que no la estaba poniendo fácil. Para que el raro ese pudiera asegurarse de que ella llegara bien a su casa. Al final, ayudé al hermano a partirle la madre, hasta donde no da el alma, a ese creeper, mientras el amigo del hermano le metía un poquito de sentido común a lo más agresivo de la multitud. Si yo no le hubiera mandado un mensaje a su hermano, estoy 100% seguro de que los futuros buenos samaritanos me habrían terminado tumbando para asegurarse de que la amiga de ella pudiera llevarla. Se sintió bien sabroso agarrar un par de Ronnie Pols de la bolsa de ese tipo y un poquito de la bolsita con polvo fino, sacarlos y tirárselos a los idiotas que todavía estaban gritando como si fuéramos los malos. Me quebré un nudillo pegándole a ese creeper, pero la verdad no me importó ni tantito. Ese día aprendí una lección bien valiosa sobre la mentalidad de la mafia y sobre asegurarte de conocer la realidad de la situación antes de ayudar a una persona por encima de otra. Me encontré con alguien con quien compartíamos amigos en común desde hacía muchos años, justo antes de una fiesta. Él nos preparó algunas bebidas y, en un momento, comenzó a empujar mi vaso hacia mí constantemente, insistiendo en que siguiera bebiendo y animándome a tomar más. En un momento le dije que tenía que ir al baño. Apenas tuve la oportunidad, salí corriendo de la casa y llamé a una amiga para que fuera a recogerme. No recuerdo mucho más de esa noche, ya que aparentemente me habían dado alguna sustancia sin mi conocimiento. En otra ocasión, fui a un club con un compañero de trabajo que acababa de conocer. Pedimos unas bebidas en la barra y nos sentamos en una mesa. Poco después, se unió uno de sus amigos, alguien a quien yo nunca había visto antes. Mi compañero me pidió que lo acompañara a bailar. Mientras estábamos cerca de nuestra mesa, noté que su amigo se movía de un lado a otro alrededor de nuestras bebidas. Durante unos segundos perdí de vista la mía y, de inmediato, todas mis alarmas internas se activaron. No volví a tocar esa bebida. Mi compañero me insistió varias veces para que la terminara, pero me negué. Apenas encontré una oportunidad, me fui del lugar. No sé si realmente había algo en esa bebida, pero tampoco estaba dispuesto a correr el riesgo de averiguarlo. Soy hombre, pero esta historia ocurrió durante una fiesta de fraternidad en la universidad. Los miembros de la fraternidad estaban muy atentos a que las chicas estuvieran cómodas, ofreciéndoles bebidas y asegurándose de que estuvieran bien. La mayoría de ellas eran personas que conocíamos. Como suele pasar en ese tipo de eventos, para los chicos era mucho más difícil conseguir bebidas.
Una de las chicas de nuestro grupo decidió que ya había tenido suficiente y me pasó la cerveza que uno de los miembros de la fraternidad le había dado. Todos conocíamos a ese tipo, así que no pensé que hubiera nada extraño. Resultó que sí lo había. Después de beber esa cerveza, fui víctima de una sustancia que me dejó completamente incapacitado. Me fui de la fiesta casi de inmediato porque tenía que recoger a mi novia de entonces, quien hoy es mi esposa. En cuestión de unas pocas cuadras pasé de sentirme relativamente sobrio a no poder caminar correctamente. Finalmente logré llegar a casa gracias a la ayuda de mi compañero de cuarto y de mi novia. Nunca perdí el conocimiento por completo, pero recuerdo claramente la sensación de no poder controlar mi propio cuerpo. Era como si mi mente estuviera despierta, pero mis músculos simplemente hubieran dejado de responder. Fue una experiencia realmente aterradora. En aquel entonces era un atleta universitario bastante fuerte y musculoso, practicaba lucha competitiva. Ni siquiera quiero imaginar qué le habría sucedido a la joven para quien realmente estaba destinada esa bebida. Cuando denuncié lo ocurrido, a la policía no pareció importarle demasiado porque, según ellos, no había pasado nada y probablemente solo había bebido en exceso. No recuerdo haber sentido tanta impotencia y enojo en toda mi vida. Lo único que puedo decir es que esa persona no volvió a intentar algo parecido después de que tuvimos una conversación bastante seria sobre el tema. Más adelante, terminó siendo expulsado de la fraternidad cuando tuvo que dar explicaciones sobre lo sucedido. Tiempo después comencé a trabajar como personal de seguridad en un bar universitario. Desde entonces siempre me mantuve muy atento, especialmente vigilando que nadie aceptara bebidas de desconocidos o dejara sus vasos sin supervisión. Incluso hoy sigo teniendo el mismo cuidado. Chicas, y en realidad cualquier persona, nunca acepten una bebida de alguien en quien no confíen plenamente o que no hayan visto preparar o abrir con sus propios ojos. Nunca. Una simple precaución puede evitar una situación muy peligrosa. Una vez, mi pareja y yo estábamos caminando de vuelta a su casa desde una tiendita de la esquina, por ahí, cerca de donde yo todavía vivo. Y éramos dos chicas como de unos 20 años. Tipo a eso de la 1 de la mañana, así que estábamos bromeando y jugando mientras íbamos bajando la banqueta. Estábamos jugando al Punch Buggy, donde ves un BW Beetle, le pegas al cuate que tienes al lado y dices el color. Y luego nos dimos cuenta de que cada una habíamos visto y llamado a un Beetle blanco varias veces. La vi pasar esta vez, luego ir una cuadra más allá de donde estábamos, dar la vuelta y regresar por el otro carril hacia nosotras. Y después hacer lo mismo una cuadra de atrás. Básicamente estaba avanzando y retrocediendo por el pedazo de calle donde estábamos. Eso me dejó la sangre helada de una forma que cualquier mujer reconoce, y planeamos rapidísimo quedarnos en la banqueta de la calle principal y echarles ganas para llegar a su casa, donde estarían sus roomies, una ex iraquí veterana desquiciada y su novio latino de 6,2 y 350 libras. Ya no eran, o sea ahora. En ese momento nomás éramos amigas. El carro se estacionó en un estacionamiento oscuro de una iglesia cuando no nos metimos en la calle principal, y el tipo nomás se quedó ahí sentado mirándonos mientras pasábamos. Creo que estaba viendo si una de nosotros dejaba a la otra en una casa y luego seguía a ella sola. Por suerte íbamos al mismo lugar, o sea, a un complejo de departamentos con portón para rematar. Después llevamos a uno de los chicos con nosotras a una de las corridas nocturnas por refrescos. Cuando era adolescente, estaba trotando de noche por mi barrio y pasó un auto junto a mí, manejando súper despacio. Empecé a correr en otra dirección y el auto giró y me siguió. Me metí por el patio de un vecino, pero todavía estaban bastante lejos de mi casa, así que me quedé escondido un rato. Pasó varias veces despacio y parecía que me estaba buscando. Mi mamá estaba caminando. No nos quedamos juntos porque yo quería correr y ella quería caminar, y ella me llamó y me preguntó si estaba bien, porque había un auto que la tenía bien asustada y se fue cuando ella sacó el celular. Nos encontramos en una zona bien iluminada y volvimos a casa juntos. De verdad, nos asustó muchísimo a los dos.